Bienvenidos a Periodismo 2030, este foro que ya sabéis que pues estamos marcándonos el objetivo de pensar juntos con grandísimos profesionales del mundo del periodismo sobre el futuro del periodismo, el futuro de la próxima década. Por eso, Periodismo 2030, empezamos. La noticia no está en los bares porque han cerrado, veíais en la intro, no todos, porque en uno de ellos está Fernando Jáuregui. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no es un bar, es un restaurante de un hotel, que también están cerrados, dicho sea de paso, pero bueno, esto es los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos permiten que estemos aquí hablando con uno de los grandes ases de la comunicación de este país, Sí, señor. al cual Sí, señor. yo conozco desde hace muchos años, dicho sea de paso. De verdad que es un periodista honrado a carta cabal, que es un periodista integral y que es un periodista súper famoso en estos momentos. Pero eso supongo que no sé si es a pesar de él o gracias a él, pero es un periodista súper famoso. Y líder, ¿eh? Y líder. Son en los tiempos que corren también cuenta. Pero fíjate, tú has dicho... Dime. Perdona. Digo que esto para los estudiantes de periodismo que nos escuchan, para los periodistas que nos escuchan, para la gente en general que nos escucha, tiene que quedar muy claro. Todo lo que nos diga a continuación, y lo voy a revelar quién es, Pedro Piqueras, todo lo que nos diga Pedro Piqueras, el hombre de la 5, bueno, lleva toda la vida ahí, y yo he estado trabajando con él incluso en la 5 hace muchos años, todo lo que nos diga es muy creíble y muy importante, porque él ha vivido la profesión desde la posición, digamos, más beligerante muchas veces y más comprometida. Así que dale tú la bienvenida, yo se la doy desde ahora. Bienvenido, Pedro, querido amigo, bienvenido aquí. Tele, radio y también puestos de dirección. Pedro Piqueras, bienvenido. También y periódico, porque... en Radio Nacional ha sido mi jefe. Sí. Pero fíjate, Sergio, también periódico, que es donde empecé. Empecé en una delegación del periódico Pueblo en Albacete. Eran unas páginas que salían allí y tengo mi foto con Emilio Romero el día de la inauguración, que fue en el año 1973, ¿sí? Noviembre del 73. Dice que llevo ya unos cuantos años metido en esto, no solo la televisión, ¿no? Pero en fin, todas son experiencias que la verdad me han servido mucho, las he vivido intensamente. Y cuando a veces me preguntan, ¿qué es lo que prefieres, la radio o la prensa? Digo, mira, cuando estaba en la prensa prefería la prensa. Cuando estuve en la radio quería vivir intensamente la radio, y la viví intensamente. La radio es muy rica en matices, en muchas cosas, ¿no? En horarios, iba a decir puesta en escena, pero no es puesta en escena, aunque sí, ¿no? Puesta en escena, es donde se crean escenas sin tenerlas, ¿no? Y luego en la televisión pues he sido absolutamente feliz también. Momentos duros, lógicamente, sobre todo cuando estás haciendo informativos y cuando estás dirigiendo informativos, pues todo no es una balsa de aceite, por supuesto, ¿no? Y hay momentos en que uno se replantea todo en su vida, ¿no? Pero bueno, quería decirlo sobre todo esto porque sí ha sido una larga experiencia, pero que también en el periodismo, ¿no? Con aquel y me gusta mucho recordarlo, la verdad. Fernando, enciendes el micrófono porque creo que ya quieres preguntar. Le quiero preguntar muchas cosas a mi amigo Pedro Piqueras, pero la primera de todas es si todavía es posible hacer una información honrada, que no es lo mismo que honesta, en televisión, en las televisiones generalistas como la que tú representas, como la que representa Antena 3, como la que representa Televisión Española, etcétera. Se puede hacer una información honrada en las televisiones generalistas. De hecho, para mí es un objetivo todos los días hacer una información honrada, honesta, una información en la que lo que contemos sea verdad, pero es verdad que cada vez tenemos más dificultades para hacer esa información. ¿Por qué? Pues mira, no por nosotros. Yo creo que no he cambiado personalmente nunca en la forma de hacer periodismo, ni de cuando estaba en la radio, ¿no? No he cambiado nada. Sigo pensando lo mismo. Yo, en el fondo, soy una persona de radio y televisión pública en el sentido de procurar, no digo la objetividad, pero sí el equilibrio o la distancia, ser equidistante con las cosas y contar aquello que de verdad creo que se debe contar, porque es la verdad, fundamentalmente. Pero es verdad que tenemos injerencias, muchísimas injerencias de muchas cosas, ¿no? Es decir, este es un mundo de fakes, este es un mundo en el que a veces hay que comprobar una imagen de su procedencia, tenemos que comprobar no solo de dónde viene, pero comprobar cuándo fue realizada esa imagen. Como sabéis, ahora hay muchas dificultades
a la hora de hacer un periodismo que sea creíble. Pero no a mí el término, fíjate que el término creíble nunca me ha gustado demasiado, ¿no? Porque veo que hay gente que tiene credibilidad sin contar la verdad, ¿no? Y fíjate, hemos tenido una experiencia reciente con un presidente norteamericano. Entonces el término quizá esté equivocado. Yo creo más en eso, en la honestidad, como decía Santos Fernando, en la honorabilidad, la honradez y en intentar la veracidad. Intentar la veracidad desde un equilibrio y desde una equidistancia. Bueno, así es como yo me lo planteo, ¿no? Como sabes, hay periodistas también que se plantean todo lo contrario, que se plantean que el periodismo tiene que ser un periodismo combativo desde algún lado del tablero de ajedrez, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Así lo he hecho durante mucho tiempo, pero ya te digo, cada vez es más difícil. Sí, Pedro, ¿qué momento estamos viviendo para hacer periodismo? Y te pregunto porque, bueno, pues hemos oído hablar muchas veces sobre que el mundo se está moviendo bajo nuestros pies con esto del coronavirus, de la COVID-19, y que lo que vendrá será diferente, ¿no? O mejor o peor, pero diferente. Bueno, para hacer ¿Cómo has visto estos días, estos meses? Desde luego tiene que ser muy diferente a lo que estamos viendo ahora, entre otras cosas, porque ojalá y esto cambie cuanto antes, ¿no? Porque habrá un cambio de vida y, lógicamente, ese cambio de vida pues, nos llevará pues, a un cambio también de periodismo. Ahora se ejerce el periodismo incluso desde casa. Bueno, vosotros lo estáis viendo, o sea, se hace desde cualquier parte. Es más difícil, por ejemplo, tener acceso a fuentes para muchas personas. Es decir, somos más esclavos de lo que nos quieran contar. Esto ocurre mucho porque ya no hay ni corrillos en el Parlamento, ya no hay nada de eso, ¿no? Las noticias te llegan pues por distintas vías, fundamentalmente pues por Internet. Yo tengo aquí buscadores de historias, que buscan en Internet pues aquellas historias curiosas, llamativas, interesantes para el público, para poder contarlas. Entonces, yo creo que esto tendrá que cambiar en el futuro. Ahora, el periodismo ha cambiado mucho con la era del coronavirus, porque esto ya es una era que ha marcado muchas diferencias con lo que hacíamos antes, ¿no? Muchísimas. Antes había esas fuentes, había pues también las injerencias a las que me refería desde Internet, las fake news, esos mensajes que muchas veces escribe gente anónima y que curiosamente tiene mucha más credibilidad de la que podamos tener los profesionales. Y eso es un tema que en fin, no digo que haya que regular, yo soy enemigo de regular, pero por lo menos que la gente lo vaya entendiendo y sea capaz de fiarse de aquello que de verdad deba fiarse, ¿no? No de cualquier rumor o de alguien que firma de cualquier manera, ¿no? Para mí el tiempo y te lo decía antes Sergio a cámara cerrada, ¿no? Ha sido un tiempo especialmente bueno. Como informador, el mundo el tiempo del coronavirus. Ha sido muy malo como ciudadano. Obviamente, yo también he perdido gente cercana, amigos, y ha sido muy doloroso, pero en cuanto al periodismo, nos ha permitido cambiar radicalmente con lo que hacíamos antes, ¿no? Antes era muy fácil. Teníamos todos, por ejemplo, los telediarios, por utilizar la palabra como conocemos todos a los noticiarios de televisión, los telediarios se hacían con una estructura, ¿no? Tú sabías ya cómo ibas a abrir, qué es lo que ibas a poner en medio. La gente sabía que la parte de cultura venía en un momento determinado y que la parte de sociedad, de tema de violencia de género iba en otro sitio, que la parte de internet. Bueno, pues el coronavirus nos ha cambiado los esquemas radicalmente. El coronavirus, la información sobre este problema ha hecho que las escaletas de los informativos sean otra cosa. ¿Qué es lo que son ahora? Son coronavirus. Son coronavirus. Todo. Pero esto te da una idea, yo creo que también te da una medida de lo que es el periodismo. Y es que el periodismo tiene que estar cerca de la sociedad y cerca de las preocupaciones de la sociedad. Y ahora mismo esa, queramos o no, es la mayor preocupación que tiene el mundo, ¿no? Y ahí hemos estado. A mí me ha permitido también, en algún sentido, modificar el telediario tradicional, que en el fondo, pues, a veces no deja de ser un rollo, salvo que haya grandes noticias, ¿no? Pero eso de saber dónde va cada cosa, hacer la escaleta ya, que saber más o menos, solo te falta llenarla. Es un patrón en el que se va llenando de noticias por un sitio y por otro. Bueno, pues a mí este tiempo me permitió, sobre todo en la época del confinamiento, hacer algo que para mí particularmente ha sido muy enriquecedor. Incluso creo que hay personas que lo han valorado. Quizá no sea el momento del informativo que más audiencia tenía, ¿no? Pero era el que más satisfacía, yo creo, a la gente que tenía interés por la información y por la vida, ¿no? Y era pues un apartado que tuve, que duraba 10 minutos cada día. En el informativo fue más largo, evidentemente. Y era un apartado en el que yo hacía una entrevista pues, a personajes del mundo de la cultura, ¿no? Venían actores,
Carlos Hipólito, venían cantantes como Serrat, intelectuales como Muñoz Molina. Entonces era una entrevista reposada dentro de un informativo en la que podíamos ver a una persona que en ese momento estaba pasando lo mismo que cualquier otra persona. Es verdad que unos días antes había leído algo de no necesitamos un grupo político, no cito, pero dijo, no necesitamos a los actores, no necesitamos a esta gente. Y dije, ¿cómo que no necesitamos a los actores y a los cantantes? Más que nunca, ¿no? O sea, más que nunca ahora, porque son los que nos han divertido, los que nos han entretenido, los que nos han hecho pensar, los intelectualitos. Bueno, en ese momento hacer aquella entrevista con cada uno de ellos, y además la verdad es que no falló nadie, todos los que lo pedimos vinieron, pues fue muy satisfactorio y fue en algún sentido alguna aportación a lo que ya habíamos y estamos haciendo todos, ¿no? En ese sentido, para mí, pues la verdad es que fue enriquecedor y pienso que, desde entonces pensé que los telediarios tienen que cambiar hacia otra cosa, ¿no? No pueden seguir siendo lo mismo que han sido hasta ahora, ¿no? Estamos todavía de pleno, metidos en coronavirus, pero en el futuro tienen que cambiar, hay que hacer otras cosas. Y desde luego creo que apartarnos bastante de una política de intereses también, ¿no? De una política interesada. Creo que ahora mismo, pues lo que estamos viendo en general, o sea, es una política, si queréis hablamos luego de ello, pero que es un periodismo pues muy vinculado a veces a las fuentes y a intereses, ¿no? No porque el periodismo tenga esos intereses y esa inclinación, sino porque a veces, bueno, pues están comiendo de eso, ¿no? Pero bueno, es otro problema. Has tocado muchas cosas. Creo que Fernando querrá decir algo, pero bueno, creo que a lo que te referías, Pedro, es a que se está haciendo un periodismo muy de declaraciones. Pero bueno, ahora abordamos. Sí, totalmente. Tengo muchas cosas que preguntarle a Pedro. Realmente el periodismo no lo estamos haciendo eso. Perdona, Pedro. Nosotros somos un programa, sobre todo, didáctico, sobre todo informativo, porque vamos a ir recorriendo todas las facultades de Ciencias de la Información con las declaraciones que vosotros estáis haciendo. Esto que tú estás dando ahora mismo es una lección de periodismo para nuestros alumnos. Yo te pediría... Estaba contando una sensación y una vivencia, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pero es que esto, tu experiencia es lo que importa. Tu experiencia. ¿Tú has podido hacer el periodismo que tú has querido? ¿Cómo diablos has llegado hasta donde tú estás, que es una posición absolutamente admirada por cualquier alumno de periodismo y por cualquier veterano de periodismo, como yo, incluso como Sergio, que tampoco es tan veterano, pero es bastante veterano? Es más joven de los tres. Date cuenta, fíjate, yo te estoy hablando desde una cafetería, desde un sitio, y ahora me levanto y os presento pues otro panorama distinto, está ahí por el camarero, es decir, estamos en un mundo absolutamente nuevo. Esto sí que era imposible absolutamente hasta hace muy poco tiempo. Dile a nuestros alumnos, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores en estos momentos, ¿cómo crees tú que va a cambiar el mundo para poder ser como Pedro Piqueras, para que alguien pueda ser como Pedro Piqueras, que tú ya no podrías ser Pedro Piqueras en los tiempos estos de que estamos ahora, en el que estamos ahora viviendo? No es una pregunta para la que no tengo respuesta, pero desde luego lo que sí decía antes es que esto tiene que cambiar mucho, ¿no? Yo he vivido una época dorada en el periodismo, es decir, hemos vivido, Fernando, es que tú y yo hemos vivido el final del franquismo, es decir, los años previos, hemos vivido la transición de distintos medios, yo he pasado por varios, tú también, y claro, hemos visto cambiar las cosas. Yo creo que siempre ha sido gratificante y creo que para mí ha sido una suerte, como para vosotros dos, con toda seguridad, haber estado en esta profesión. Es decir, si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. La profesión. No sé si haría las mismas cosas, no sé si trataría... Seguramente haría cosas diferentes porque la experiencia es importante y creo que ahora sé mucho más de cómo hacer las cosas que antes, ¿no? Antes teníamos pues unos medios, yo no diría que eran menos medios, más pequeñitos, no. Eran diferentes, eran adecuados a lo que había entonces. Pero también teníamos otras armas y se contaban las cosas, a lo mejor se contaban más profundamente. Ahora todo, vamos a ver, el lenguaje publicitario y el lenguaje de Twitter casi nos está obligando a cambiar el lenguaje de los propios medios de comunicación, sobre todo los que son audiovisuales, ¿no? Y eso, pues un día habrá que corregirlo también, porque no podemos ser solo un servicio. ¿Sabéis aquello de los visuales
auditivos y cinestésicos. Bueno, es una clasificación que había, que era muy interesante y que me gusta explicarlo a veces cuando daba charlas. Ahora con este horario, pues evidentemente no lo puedo dar, pero me gustaba hablar de eso a los alumnos, ¿no? O sea, el visual es el que se entra mejor a las cosas viéndolas. El auditivo es aquel que oye la radio, es lo que más le gusta, es cómo le llega la comunicación, y el kinestésico pues es el que necesita el periódico, necesita pasar página, volver atrás. Bueno, nuestro público es el auditivo y visual, es el 60% de la población el que acude a la televisión. Pero por eso tenemos que dar las cosas muy limitadas, muy esquemáticas, muy fáciles, pues, hombre, para llegar sí, pero quizá deberíamos pensar en volver a aportar algo más, como se hacía hace simplemente 20 años, que no es tan lejos, ¿no? El periodismo tiene que cambiar. Yo no sé cómo será el joven que el día de mañana quiera llevar una carrera parecida, No, nunca sería igual, obviamente, ¿no? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con que las cosas me han ido especialmente bien en todo. He sido feliz, pero también he tenido momentos infelices, lógicamente. He tenido momentos de estar orgulloso de lo que hacía y de momentos de que no pude hacer lo que hacía. Porque antes me preguntabas algo así, Fernando, también, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo fundamental es afrontar el asunto de la carrera periodística de cada uno con esa honradez, con el intento de contar cosas y procurar cambiar aquello que no está bien, ¿no? O sea, yo creo que a veces lo que hemos perdido de vista, y esto sí que se lo diría a los jóvenes alumnos, y es algo que yo siempre he tenido muy presente, a veces lo he perdido también, ¿no? Es que el periodismo es un arma, no voy a decir cargada de futuro como Gabriel Celaya, ¿no? Pero es un arma con la que se pueden hacer muchas cosas. Mucho más que, desde luego, dejar paso a un periodismo declarativo, porque a veces ya no sabemos dónde está la realidad. Es decir, cuando alguien te dice una cosa, yo por ejemplo estoy asistiendo, como todos vosotros, a declaraciones de políticos, por ejemplo, Pedro Sánchez diciendo, no, lo único que importa son las siglas PGE. Bueno, para no hablar de Bildu y para no hablar de otras cosas, ¿no? El otro día oí una declaración, creo que era de Casado, o de alguien del Partido Popular, creo que sí era Casado, sobre que la gente llegaba a Canarias por el Aquarius, por Pedro Sánchez, que hizo un llamamiento. No, me están llegando, vamos a ser sinceros, están llegando porque lo mismo que en España, están perdiendo puestos de trabajo en el turismo. No veis lo que es Marrakech, o sea, donde todo el mundo vive del turismo y de vender al turismo las alfombras y de tener hoteles, etc. Es decir, ¿y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en periodismo? ¿Qué es el análisis que deberíamos hacer? Pues damos una declaración y la otra, sin contar la verdad de todo lo que hay alrededor, porque a veces el tiempo va en nuestra contra, pero habría que decirme ustedes, parar un poquito los pies y decir, pues claro, en ese caso te conviertes o en contrario a Pedro Sánchez porque has cuestionado sus siglas, o en contrario a Casado, y entonces eres un rojo porque has cuestionado a Casado por decir que también la gente sale de Marruecos porque pasa hambre. Vamos a ver. Yo digo, el periodismo, nosotros ya no sé si podemos hacer mucho, ¿no? Pero para la gente joven, ya que habláis de que esto va a llegar a la gente joven, para la gente joven, yo creo que es muy bueno saber que el periodismo tiene la capacidad de ser un poder de verdad, un poder transformador de las cosas, ¿no? Y un poder transformador de la propia política, que haga la política ser de otra manera, ¿no? Ya sabemos lo que es la política, es decir, a uno le gusta más, a otro menos, pero la política fundamentalmente es poder al final, ¿verdad? Es poder. Por eso hay quien quiere asirse al poder, de alguna manera, y en crisis como esta del coronavirus, pues se ve, y hay quien ve en el coronavirus pues la oportunidad de llegar al poder. ¿Por qué? Porque el poder es lo que sirve a cada uno pues para hacer cambios de las cosas, ¿no? En un sentido u otro. Yo ya con el poder, con lo que se quiere hacer, ya no cuestiono tanto las cosas, porque a veces la política es muy positiva, puede hacer transformaciones importantes, ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Pero que el periodismo algunas veces a mí se me queda muy corto, ¿no? Muy corto, digo, en cómo estamos haciendo lo del periodismo declarativo en las televisiones. Y la verdad es que tampoco hay muchas posibilidades, ¿no? de cambiar las cosas, ¿no? Porque si a cada cuestión, a cada declaración le tuviéramos que buscar las cuatro patas, pues joder, nos pasábamos con un tema todo el informativo, ¿no? Pero bueno, algo se puede hacer, ¿no? Creo que en ese sentido habrá cambios importantes, ¿sí? O debería haber. Bueno, muy interesante, Pedro, porque has dicho ya varias veces que algo tiene que cambiar, ¿no? Y
Y él apuntabas hacia dónde, ¿no? Que es aportar un poquito de contexto, si quieres, ¿no? Claro, en ese terreno difícil siempre de la política, que tú y yo conocemos bien, que además los partidos y todo el aparataje que hay alrededor tasan en los telediarios, en los informativos, incluso el tiempo que se le ha destinado a cada partido, si es equilibrado. Hay de todo, claro, esa dificultad es enorme. Pero a mí me has hecho pensar, y te quiero preguntar directamente, por ejemplo, y seguro que lo han hecho con la mejor intención, pero tengo dudas. Y te pregunto a ti tu opinión sobre lo que han hecho algunas televisiones norteamericanas en el discurso famoso de Donald Trump, que porque... Yo no lo habría cortado. Yo no lo habría cortado. Es decir, ellos han quedado muy bien ante su peña, como se puede decir, pero bueno, yo no lo habría cortado nunca. Otra cosa es que después de escuchar lo que dice este señor, habría que ponerlo en contexto y decir, esto es mentira, esto también. Aquí puede que diga la verdad. Pero eso no lo hacemos porque... ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, ¿qué es lo que han hecho sus presentadores o directores también de informativo en Estados Unidos? Pues al final han hecho el más claro servicio al periodismo declarativo que se puede hacer. Es decir, han dejado una declaración, no la han contextualizado después, simplemente han expuesto su punto de vista de por qué lo cortaban, ¿no? Pero yo creo que hay que oírlo todo. Al final han impedido una voz, que es la del presidente norteamericano, que se expusiera en su totalidad, en ese caso, cuando estaba interviniendo. Yo creo que es un poco censura, lo miremos como lo miremos, me parece un acto de censura. Déjalo entero, después contextualiza y tal. Bueno, pero estamos hablando también de un periodismo, de una mezcla que también se está produciendo ahora mismo de opinión e información, que también me parece lesiva para los intereses de los ciudadanos. Sin duda. Fernando, tienes el micrófono apagado. Dale, acuérdate de encenderlo. Tienes aquí, pero ahora más o menos. Hola, Pedro, otra vez. Me gustaría saber exactamente si una estrella de la televisión como tú, y hablo para nuestros espectadores, muchos de ellos alumnos, ya te digo, tiene muchas presiones políticas. Si los periodistas importantes, los famosos, tenéis muchas presiones para no poder publicar algunas cosas y para publicar otras. Es una pregunta que te hacen llega a nuestros siempre, Es así, cuando vas a una facultad te la hacen, ¿no? Yo tengo que decir, primero, qué seríamos o qué importancia tendríamos, sobre todo en algún momento de nuestra vida, si no hubiéramos sufrido presiones. Quiero decir que hay gente que no va a sufrir presiones si está escribiendo la hoja parroquial de los franciscanos en Albacete, pero si usted es un medio y tiene mucha audiencia, siempre habrá algún tipo de presión, ¿no? El asunto es que sepan que tú no admites presiones, que es otra cuestión, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una parte importante para muchos periodistas, el hacer ver que tú no te sometes a las presiones, ¿no? Y sobre todo cuando te piden algo, pues no hacerlo, ¿no? A veces cuando te piden algo es razonable, cuando, oye, reflexiona porque esto eso puede pasar, eso ha pasado con todos los gobiernos, el pedir una reflexión sobre algo. Pero pedirte que no des una cosa ocurre. A mí me ha ocurrido 3 veces. Y además, de una forma muy fuerte. La mayor parte de las veces que he recibido presiones, he pasado de ellas absolutamente. En este caso fueron órdenes directas de la jefatura sobre la jefatura, no voy a decir de qué medio ni nada, y obviamente ahí era una orden directa de la jefatura, lo asumes, pero después vas buscando sitio donde irte, poco a poco, ¿no? Y buscar otro lugar donde ejercerlo, ¿no? Yo he tenido suerte a la hora de estar trabajando siempre. También es verdad que me he recorrido varios medios, ¿no? Y he recorrido por distintos informativos, muchos, ¿no? Yo creo que he hecho casi todos los informativos que había en radio, tele, en la pública, Antena 3, y ahora aquí, ¿no? Bueno, aquí siempre pero no, la presión, es decir, en mí se produce un efecto contrario con la presión. Creo que nos pasa a todos los periodistas, Cuando nos presionan, nos rebelamos y ya, joder, es como si ya pusieras una barrera entre esa presión y tú, ¿no? Yo he recibido una hace muy poco, ¿no? Y la he sorteado y sé que me la guardan, ¿sabes? O sea, estas cosas son así, ¿no? Pero yo creo que al final todo va encontrando su camino, y no porque esto sea un juego, porque para mí no es un juego el periodismo, pero es como que al final lo que pasó hace un tiempo ya no tiene tanta importancia. Y esto es así, o sea, no tiene importancia, y vuelven las aguas a su camino y vuelves a establecer una relación y vuelves a
hasta que alguien pues intenta hacerte volver a caer, ¿no? Pero vamos, sería mentira si un periodista dice que nunca ha sufrido presiones. Si no las ha sufrido nunca, es porque no tenía un peso específico como para sufrir esa presión. Pero yo creo que la mayor parte de los periodistas las han sufrido, eso es así, ¿no? Hay muchos modos de ejercer la presión, ¿eh? Muchísimos modos, ¿eh? Yo diría que hay hasta el modo cariñoso de ejercer la presión, ¿eh? Aparentemente amistoso incluso, ¿no? Sí, aparentemente amistoso, pero se produce y entonces no. Y luego está, lo hablábamos también ayer con una compañera también de profesión, con Susana Griso, le preguntaba yo y te pregunto a ti también, Pedro, por la autocensura. ¿Qué es peor, esa censura de la que estás hablando o la otra más difícil de detectar y más silenciosa, que es la autocensura? Sí, yo creo que es más difícil de detectar. Es decir, cuando viene la censura, viene tan a las claras que te hace rebelarte inmediatamente, o no, por eso depende de cada uno, ¿no? Pero la autocensura a veces ocurre, sí. Pero la autocensura viene después de, no viene por sí sola por ti, que tú te apliques una autocensura. Seguramente viene por un algo que podríamos llamar como una psicosis ambiental, ¿no? Que se produce alrededor de la información, ¿no? Y que te hace ver que ¿para qué vas a traer a esta persona, por ejemplo, de invitado, que te puede traer esas consecuencias? A veces nosotros no queremos traer a un determinado invitado, también pasa, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Censura o qué es? A mí me ha ocurrido con una persona que ya no tengo ganas de traerlo, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan. ¿Esa autocensura? Pues tal vez. ¿Deberíamos estar al servicio de cualquiera que quiera hablar en la televisión? Pues tampoco. ¿Eso formaría parte de la autocensura? No creo que forme parte de la autocensura. Creo que forma parte del rigor y del criterio, ¿no? A veces, pero vamos, yo creo que en algún caso no ha sido autocensura, sino que puedo haber visto las cosas de una determinada manera, diferente a como las ven otros, ¿no? Vamos a ver, aquí todo se interpreta. Todo lo que haga un periodista ahora mismo, sobre todo si está en una televisión como es esta, ¿no? Pues cada noche con 2.900.000 televidentes, etcétera, todo se interpreta. Es decir, si un día dices una cosa, eres un rojo. Y si un día pues consideras que es razonable lo que dice la derecha, pues entonces es que eres un puto fascista. Vamos a ver, esto es así como está funcionando esto, de que hemos hecho por decirlo de alguna manera, un territorio de frontera, ¿no? Un territorio de frontera entre la verdad de unos y la verdad de los otros, que nunca es coincidente, ¿no? Entre otras cosas porque la verdad no está presente en un lado o en otro. La verdad es un conjunto de cosas que pasan, ¿no? Cosas muy diferentes que te hacen pues tener una visión determinada. Yo evidentemente tengo una visión. A mí me hizo mucha gracia cuando mi jefe actual, Paolo Basile, me dice: hombre, a mí me gustaría que dejaras tu ideología en el capó del coche antes de subir. Y yo dije, para mí, me parece muy bien, porque yo soy una persona que justamente quiere practicar eso, ¿no? Aparte, no sé si tengo una ideología al cabo del tiempo tan clara como para tener que dejarla en el capó del coche, ¿no? No lo creo, ¿no? Yo imagino que él pensaba, yo venía de Radio Nacional, de ser director de Radio Nacional, que lo fui en la época de Zapatero, y debió suponer que aquello suponía una cierta vinculación con el Partido Socialista en aquel caso. Bueno, pues lo entendí bien y para mí, no le dije nada, pero dije para mí, chico, vamos, no le diría chico a mi jefe, ¿no? Pero le diría, creo que has encontrado el hombre adecuado, ¿no? Creo que has encontrado el hombre adecuado porque no soy nada partidista en ese sentido, ¿no? Es decir, no tengo una vinculación, no he sido nunca... Es más, cuando llegué a Radio Nacional yo lo que dije, yo no soy miembro del partido que ha ganado las elecciones. Y es verdad que aquella gente, la gente de Zapatero, me dijo, no, justamente lo que queremos es hacer una radio pública que cualquiera pueda venir y estar. Y de hecho, recuerdo un día, al mes y medio de estar de director en Radio Nacional, que Ruiz Gallardón me dijo, oye, la verdad es que da gusto venir a esta casa, ¿no? Y ser tratado por esta gente. Teníamos a Julio César por la mañana, había un ambiente, a Olga Biza por la tarde, teníamos pues, un ambiente muy relajado, muy agradable. Y bueno, pues un día pensé que se había acabado mi periodo porque yo quería ser periodista activo, ¿sabes? Y hacer informativos y no ser, bueno, pues un directivo solamente, ¿no? Que en cuanto has puesto la programación ya poco tienes que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando se cumplió la época de mi excedencia, pues decidí que
que salía de Radio Nacional y bueno, y recalé aquí en Telecinco y la verdad es que estoy contento, en general contento, sí. Bueno, por ahí andaba yo, en las mañanas con Jorge César Iglesias haciendo alguna cosilla en el Buenos Días y con Olga Gaviza Exactamente, sí. En el tranvía con Olga Gaviza, Sí, del Polizón. La gente no me recuerda mucho por aquí. No, pero yo sí me acuerdo, sí, perfectamente. Ya cuando te vi en televisión dije, mira, el Polizón. Bueno, creo que algún problema te llegó incluso a ti con mis llamadas por ahí, que andaba llamando yo por ahí haciendo bromas telefónicas y, en fin, algún problema ocasioné. Bueno, pues seguro que me llegaría. ¿Sabes? Eso es lo que le pasa a un directivo como el director de Radio Nacional, ¿no? Que quizás no te llegan los problemas para la política, ¿no? Tantos, al principio sí, al principio todo el mundo quería meter cuchara, ¿eh? ¿Cómo te voy a decir, no? Desde líderes regionales hasta otros que protestaban y tal. Bueno, protesta todo el mundo por las cosas, ¿no? Pero tener una presión arriba y tal, como... No. Si en algún momento creí que la tenía fue cuando, como te digo, siempre busco una salida y ¿no? Si en algún momento no me encuentro a gusto. Oye, vamos a pasar otra vez a nuestro proyecto pedagógico. Perdona, Fernando, me tendría que decir el Polizón si se acuerda aquel problema que me causó. No, pero mira, al bueno, yo sé, no, digo que alguno recuerdo porque el bueno de Luis Serrano, amigo tuyo y mío también, compañero de profesión, era el director de Radio Nacional de España en la Comunidad Valenciana y yo estaba entonces en Alicante, desde donde yo desarrollaba hacía las llamadas. Pues en alguna ocasión el pobre le llegaban a él, pues oye, que he tenido una llamada muy rara de un... Bueno, eran bromas lo que yo hacía, claro. Y en alguna ocasión alguien amenazó, que no, imagino que no lo llegó a cumplir, con llamo al director de Radio Nacional, ¿no? Bueno, hablando de presiones, siempre se cortan todas las presiones. Aparte de un amigo, tenías un buen jefe allí en la Comunidad Valenciana, porque nunca me mandaba a quejar de nadie. Las cosas se quedaban allí, ¿eh? La verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo, por ejemplo, procuro que a Pablo Basile no le llegue nada, porque tiene una misión, y como que dice, supra nosotros, ¿no? Tiene otra misión que es dirigir esta compañía, hacerla rentable y mil cosas, no voy a llegar con cada llamada que tengamos o con cada programa, nunca. Se trata de eso, o sea que yo creo que nuestro amigo hacía muy bien. Mando un abrazo desde aquí fuerte a Luis, que le quiero mucho. Fernando. Yo cuando era Pedro tuve también algún problema por ahí, pero bueno. Oye, Pedro, vamos a hablar un poco otra vez a nuestros alumnos. A nuestros alumnos, yo les quiero preguntar, quiero que tú les respondas. Y después de la televisión convencional, la que estamos haciendo ahora, ¿qué? Porque yo creo que en la pandemia, por ejemplo, lo que se ha visto ha sido otra cosa, han sido series, ha sido muy poca televisión. No. La televisión está entre nuestros jóvenes está en retroceso. La televisión sí, absolutamente. Es decir, la televisión de ahora, tú miras las audiencias, que yo las tengo aquí todos los días para castigarme y esas cosas, ¿no? Y para ver lo que funciona bien, lo que funciona mal. Esto es lo primero que veo por la mañana, ¿no? Pues efectivamente, cuando llegas al apartado de edades, los jóvenes no están. Son muy pocos. Es decir, la televisión prácticamente cuando sube es con personas de más de 45 años cuando empieza a subir. Y no te digo nada lo que es a partir de los 60, que es la gente que ve la televisión. Es así, ¿no? Es decir, quizá hemos hecho una televisión que no se ha adaptado, pero no es eso, es que los jóvenes no se adaptan a la televisión. Porque por general la televisión, casi la televisión convencional, hay que verla sentado con una buena pantalla, donde te ofrecen una buena serie. Están teniendo mucho juego los que son los programas en directo. Y los programas en directo se ven mucho mejor en la televisión convencional que las series. Las series se ven por otras plataformas, que es lo que está viendo la gente. Pero tú cuando te plantas delante de una tele, por eso el éxito de programas denostados por muchos, como es el caso de Sálvame, de aquí o de otros lugares. Bueno, pues la gente lo ve porque es un programa en directo, es entretenido, luego se puede cuestionar el contenido, pero el hecho de que no tengas que empezar a verlo desde el principio, porque te vale en cualquier momento, es decir, la gente entra y quiere ver algo vivo y que no tenga que darle para ver lo que ha pasado en el momento inicial, ¿no? Esto ocurre y la televisión convencional pues va a ser así. Yo creo que va a ser una televisión sobre todo de directo, es decir, en cualquier televisión. Nosotros aquí es que es directo todo. En Telecinco, por ejemplo, es directo el matinal, es directo Ana Rosa, es directo el siguiente programa, el de Ónega, es directo el informativo, es directo Sálvame, somos nosotros en directo, todo es directo, salvo algún programa concurso que puede haberse grabado antes, ¿no? Pero todo es directo. Esa va a ser la televisión convencional que se va a salvar, la del directo. Por lo demás, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues muy sencillo, que los jóvenes tienen un aparato que se llama teléfono móvil en el que ven todas las cosas, en el que ven la televisión que les interesa y luego ahora mismo nosotros no estamos en sus intereses. ¿Por qué? Porque la cultura de ahora es una cultura rápida.
no quiero decir que sea una cultura como era la comida basura de comer y tirar rápidamente. Es una cultura rápida. La gente quiere un mensaje entre líneas. Se ha impuesto el lenguaje de Twitter. Se ha impuesto y la gente quiere las cosas rápidas. La gente joven ahora mismo no aguanta un informativo. Y de luego no aguantaría nunca tener que estar en su casa a las 3 de la tarde para ver el informativo a las 9 de la noche. Porque es una audiencia móvil, con una gran movilidad, que van de un sitio a otro, que se paran un escalón. ¿Sabéis que hay un problema con las casas de automóviles? Y es que no venden muchos coches a la gente joven. Porque el joven piensa que cuando está conduciendo no puede chatear, no puede ver lo que le interesa. Entonces va mucho mejor en el metro, en el autobús, o simplemente andando y se para en algún sitio a ver lo que está haciendo. Pero la conducción en sí misma les impide un ejercicio de información que es el que ellos tienen naturalmente, que es este, ¿no? O sea, yo creo que la televisión del futuro servirá todavía la televisión en directo. Las series se van a ver por plataformas. Se van a ver además en formatos muy pequeños, es decir, no digo ya el teléfono móvil, pero sí en el iPad se van a ver las televisiones. Y todo eso hará que las productoras de televisión y las propias televisiones tengan que cambiar. Cambiar ellas. Hemos pasado el tiempo en que hacíamos que el televidente se adapte a nosotros y yo creo que llega el tiempo en que nosotros nos tenemos que adaptar al televidente. Eso no hay vuelta de hoja, o sea, creo que no hay otra salida, ¿no? Pedro, perdona, que incluso va a cambiar la pantalla que tenemos en nuestras casas por otro aparato más pequeño, más manejable. Puede cambiar, pero no, el aparato ya va en la mano de la gente, ¿sabes? O sea, que ya el receptor lo llevamos con nosotros. Es decir, no hace falta... Yo creo que en cambio, en las pantallas lo que estoy viendo, bueno, mi hijo ya no es un jovencito, ya tiene 35 años, no es un chico que acabe de salir de la universidad, ¿no? Pero él lo ve todo por el teléfono y por el iPad, que son prolongaciones de su cerebro, ahora mismo, lo maneja con una facilidad que nosotros no podríamos hacer nunca, y sin embargo, para ver sus programas, lo que le interesa, lo que instala en su casa, en Londres, él vive en Londres, es un pantallón tremendo, porque lo que sí quiere es lo que va a ver, verlo con calidad. Vamos a hacer unos sistemas ahí que enchufa el móvil, ve por el móvil lo que está en el pantallón. Esa es otra cosa, En su momento los relojes la gente va a exigir también una cierta calidad del receptor, pero en principio para recibir los mensajes, para recibir los programas, para recibir la información, creo que la televisión, lo que se haga en directo sí, lo que no, y desde luego la gente va a estar en la calle. Esto del coronavirus además no solo plantea una historia, que la gente ha encontrado el gusto a la calle, a la terraza, incluso con frío. Te ponen una antorcha de estas para calentarte un poquito, pero va a ser muy difícil meter a la gente en su casa, porque hemos creado una cultura nueva, una forma diferente de llevar a cabo nuestra vida diariamente. Entonces, eso no cuadra con la televisión tradicional. Afortunadamente, mira, nosotros tenemos, la verdad es que unas audiencias fantásticas en lo que es la cadena en general, ¿no? Fantásticas, pero es eso, es el programa en directo, es decir, que todo el día es directo. Pero permíteme que te pregunte sobre esto, Pedro. Me llama mucha atención, ¿no? Lo claro que tienes, que lo que va a funcionar en la televisión convencional es el programa en directo. Sí. Lo veo muy claro en informativos y en eventos deportivos. Claramente uno quiere ver un informativo cuando están produciendo las noticias, obviamente, y uno quiere ver un partido de fútbol cuando se está disputando, ¿no? Pero, oye, las noticias ya no tanto, Sergio, las noticias ya no tanto, que ya las noticias, la gente no espera, muchos jóvenes no esperan el informativo para verlo. Pero los grandes acontecimientos, la noche del Bataclan todo el mundo quería estar viendo qué pasaba, ¿no? O los grandes acontecimientos informativos, quiero decir, ¿no? O el día de la sesión iba a decir sesión de control para muy cafetero, pero de la moción de censura. Pero me llama la atención con un fenómeno que estamos viendo, que es que los jóvenes se confeccionan su parrilla a la carta, es decir, bajo demanda. Ya no se ponen delante de la tele a ver qué echan, que era lo que hacemos nosotros, yo lo sigo haciendo. A ver qué echan esta noche. Ellos no esperan a ver qué echan esta noche, se confeccionan su propia parrilla y ven lo que quieren ver, ¿no? Entonces, es un trabajo, pero lo hacen, sí. Lo hacen. Entonces, me gustaría saber cómo crees que pueden compaginar esas dos realidades, porque tú dices, ¿va a funcionar el directo? O ni siquiera, no lo sé, porque a lo mejor la televisión convencional va a tener... Hombre, lo que pasa es que hay un abanico de edades impresionante, o sea, va a funcionar el directo, sobre todo con personas de mayor edad, como te digo. Ahora la audiencia de la televisión convencional empieza a subir cuando entra la gente de 45 años. Es ahí cuando se notan los grupos de edad, ¿no? Importantes. Debajo de los 45 las audiencias pueden ser de un 12, de un 10,
¿eh? Pero a partir de los 65 ya, yo diría que un 65% de los 65 ve la televisión, la televisión convencional. Eso, lo que pasa es que están cambiando los usos. Y esa gente joven un día será mayor. La incógnita es, cuando sea mayor mi hijo, cuando no tenga 35, sino que tenga 65, ¿va a seguir prefiriendo el iPad y luego ver con una gran calidad aquello que le interesa cuando tenga un reposo en su casa? ¿O se irá adaptando a una televisión convencional porque ya va a ver lo que echen, como estamos haciendo nosotros muchas veces? Pues no lo sabemos. Pero yo creo que lo más normal es que el hábito haga costumbre. Y en ese hábito de costumbre, pues se va a producir que van a seguir viendo las cosas de esa manera. Es más reposado, porque la edad no, nos lleva un camino de reposo, pero llevarán esos hábitos que ellos han adquirido nuevos a su edad madura también, ¿no? Eso que tú dices, Pedro, es una clave. La diferencia generacional ahora mismo es una clave en la información, en la política, en este país. Este país está cortado en dos. Está cortado en dos. Los menores de 32, por ejemplo, y los mayores de 32. Y eso se tiene que notar. 40 y 40. La comunicación, ¿no? ¿O no? Bueno, la comunicación, la verdad es que no se produce como se producía antes, ¿no? Pero bueno, también nosotros hemos pasado muchas veces de nuestros padres y de los sistemas de comunicación que tenían nuestros padres y de los criterios que tenían nuestros padres para las cosas. Bueno, pues ellos ahora, la verdad es que el mundo de la gente joven, que no podemos denostarlo a mí, yo cuando me acerco, me parece riquísimo. O sea, creo que ahora mismo tenemos una juventud riquísima que no tiene los criterios culturales que teníamos nosotros. Es decir, no se van a morir por leer a Milan Kundera o no, pero tiene unos criterios, tiene una sabiduría. Es que lo que ha cambiado la cultura no es ni peor ni mejor, es una cultura diferente. Es decir, no voy a hacer el chiste, Jauregui, de decirte, a ti te gustaban las hilanderas y a los niños reales les gusta Banksy, pero es que a todos los niveles, en la pintura, en el cine, en lo de las series, en la información, es decir, ha cambiado, son culturas diferentes. Yo he tenido la suerte de tener un hijo que se comunica muy bien conmigo, ¿no? Y la verdad es que tenemos una buena relación y me ha permitido adaptarme a cuestiones en las que sin él no me habría adaptado, esa es la verdad. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en la comunicación con los jóvenes, seguramente aprenderemos mucho a convivir no solo con ellos, sino con el tiempo que está llegando, que es muy diferente, que nos hace falta una cierta adaptabilidad. Y seguramente si la comunicación mejora, que eso ya, las armas ya desconozco cuáles pueden ser, pues quizá podríamos trasladarles nuestros principios, nuestros valores, aunque fuera para compararlos con los suyos, ¿no? No digo para que los adquieran, ¿no? Pero yo creo que la comunicación empieza cuando tú te comunicas con tu hijo por medio de Skype. Sea muy mayor, pero cuando empiezas a comunicarte por Skype con él, pues la cosa cambia. Mirar, mi hijo vive en Londres desde hace mucho tiempo, es un creativo publicitario, la verdad es que está haciendo cosas muy majas y tal allá en Londres, y no nos vemos, y menos con la pandemia. Os podéis imaginar lo que es esto, yo tengo una ganas de abrazarlo tremendas, ¿no? Pero no tengo la sensación de no verlo. Claro. Fundamentalmente las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, claro están aquí desde hace tiempo, pues nos permiten esa comunicación, incluso pues hablar en profundidad de los problemas que tenemos cada día o dar un consejo, sobre todo que me lo dé él a mí, la verdad. Mi exmujer, la madre de él, me decía a veces, esto es un chiste, pero es verdad, es verdad, me decía, la verdad es que Curro está siendo mucho más maduro que tú, o sea, vas a tener que aprender de él. Bueno, pues es otra cultura y otro tipo de madurez y otra historia diferente a la que nosotros hemos vivido, ¿no? Y eso en la televisión pues se va a notar también. Es decir, tendrá que adaptarse la televisión a los cambios y a la forma de hacer los jóvenes. A veces yo pienso que muchas televisiones que hacían sus series para exhibirlas, pues ahora ya van a tener que pensar sobre todo en productora para exhibirlas en grandes plataformas o crear grandes plataformas, porque es que eso ha cambiado. Es decir, no puedes pretender que tu serie te la vean a ti en tu televisión a las 10:30 de la noche, ¿no? Tendrás que pensar en fórmulas, ¿no? En fórmulas de estar presente todavía en los medios de comunicación con otro tipo de fórmula para hacer llegar tus contenidos. Ahora, ¿por dónde va a ser? No lo sé,
Eso tendría que pensarlo. No me vale decirlo aquí, ¿no? Porque sería absurdo, no tengo la clave, ¿no? Bueno, ahí estamos un poco entre todos intentando reflexionar, ¿eh? Fernando y yo y aquí un montón de colegas en Periodismo 2030 estamos pulsando un montón de opiniones para entre todos intentar por lo menos saber por dónde van. Perdona, Sergio, y un montón de alumnos a los que les quiero enseñar a veces cómo hay que hacer una entrevista. Cuando estás en una cafetería donde está llena de ruidos y tienes que buscar sitios y tienes que buscar nuevas... No, esto es importante. Esto para nuestros alumnos es muy importante. Tienen que verlo porque esto les va a pasar. Esto de no poder entrevistar con calma en un sitio tranquilo a Pedro Piqueras les va a pasar y me está pasando a mí. Claro, y cuéntalo todo, Fernando, porque alguien dirá, bueno, pues hombre, pues no haberte ido a la cafetería. Pedro Piqueras, perdón, Pedro, bastante mayor que Pedro. Bastante Pedro Piqueras. Sigamos. Estoy en otro mejor. Sigue. Que decía que hay que contarlo todo, Pedro. Fernando, y hay que contar que Fernando es que estaba trabajando, tenía una reunión de trabajo y por eso está donde se encuentra. Pero hay una cosa que, venga, curso práctico para jóvenes periodistas, pero muy práctico. Pedro Piqueras, ¿en qué te fijas cuando aparece un joven periodista, no me gusta la palabra, pero bueno, un becario en la redacción? ¿En qué elementos, en qué cosas te fijas para intentar entender si le ves madera o no, si tiene buenas trazas? Bueno, yo, fíjate, creo que tener buen ojo, la verdad, creo que tengo buen ojo, porque la gente que ha venido a trabajar conmigo, la verdad es que está dando un buen resultado, gente que además pues, me ha tocado escoger, ¿no? Hombre, lo primero que hacemos aquí, por ejemplo, es una selección de prácticas, ¿no? Ahí están las notas, está un examen que hacemos aparte, con lo cual ya tienes, bueno, pues unos elementos de juicio que te hacen pensar que la persona que viene, por lo menos, quiere. Lo fundamental es querer. Es decir, yo creo que cuando viene alguien con una actitud muy positiva sobre el trabajo, de aprender y de aportar, pues al final funciona. Mira, yo recuerdo, voy a contar un caso que no tiene nada que ver aquí en la tele. Es cuando yo estaba de director del informativo de las 2 de la tarde, El Parte, en Radio Nacional de España. Llegó un tío de becario, al que luego quise muchísimo porque era un fuera de serie. Llegó de becario, voy a decir el nombre, se llama Rafa Bermejo, o sea que lo conoces. Hombre, claro, Rafa Bermejo. Rafa Bermejo llegó a nuestra redacción en un momento que había una crisis con Guinea, que Fernando se acordará perfectamente, la crisis del sargento Micó. Pues llega este tío de becario, llega el segundo día de beca y todos ahí haciendo, bueno, pues la típica información que hacemos muchas veces, cuando no nos salimos del carro. Y coge el tío y me dice, oye, que tengo al sargento Micó al teléfono. El tío, el becario tenía al sargento Micó al teléfono. Había hecho lo que no había hecho ninguno de los veteranos. Y entonces dije, joder, este tío vale. Claro, este tío vale. Efectivamente, para mí es uno de los grandes hallazgos de mi vida, porque es un tipo, tú lo conoces, es un entusiasta de la información, ahora está haciendo unos reportajes maravillosos y yo nada más verlo, pues me enamoré de esa forma de hacer. Bueno, ¿qué es lo que al final dices? Llega un tío a la redacción. Joder, tiene que comerse a los que están ya veteranos, tiene que comérselos. O sea, porque a veces la veteranía es un grado, pero a veces es también una costumbre. Entonces, los que pueden insuflar algo de raza, de novedad, de nueva vida, pues son becarios, si vienen con la actitud. Ellos no lo saben, Si lo supieran, vendrían todos con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Pero tienen un poder tremendo cuando muestran esa actitud. Casi todos los nuevos que hay aquí, contratados y fijos ya, algunos de ellos, han pasado por la beca. No hemos hecho fichajes fuera. Han pasado por la beca, pero enseguida hemos visto que eso es lo que te decía, la actitud, el querer. Hombre, la voz también cuenta mucho a la hora de hacer televisión, ¿no? O sea que... Pero... Porque hay que grabar vídeos, si tienen que ser inteligibles, si tienen que ser todo eso, pero la voz o la presencia no harían nada sin la voluntad. O sea, la voluntad es, yo creo que es lo mejor. Aquí tenemos personas, chicos jóvenes, hay otro, aquí Íñigo Ayarza, lo nombro porque me parecen hallados. Este tío me escribe desde San Sebastián. Me escribe y me dice que le gustaría mucho trabajar en la tele, no sé qué tal, y que
total, me mandan unos vídeos y yo digo, bueno, pues uno más de los que mandan vídeos, pero siempre les hago caso, cuando digo, bueno, voy a escribirle, le escribo y le digo, mira, mándame algo más que hayas hecho y grábate tú por la calle haciendo algo, contándome lo que ves, nada más lo que ves. Que eso es fundamental, Esto recuerdo que yo lo hice en la BBC, en una época que estuve ahí de becario, y me hacían grabar las cosas, que luego te cuento, con efectos especiales, hacer una crónica, ¿no? Y digo, lo que veas, joder, me mandó el tío un paseo descriptivo de San Sebastián fantástico, ¿no? Y ya le hice venir aquí. Bueno, vente, bueno, pues cuando empiezas las prácticas me mandas tu currículum, me mandas tus notas y te haremos un examen de todas formas, Pero que sepas que hay algo en ti que me gusta, que te va a dar 2 puntitos, o 3, se llama voluntad, se llama querer hacer, ¿no? Bueno, pues son gente, yo me rodeo de gente muy joven, ya sabes que los medios están llenos sobre todo de gente joven y Claro. son los que nos ayudan, pues, a ver las cosas de otra manera, ¿no? A no anquilosarnos, a no engancharnos en el pasado, ¿no? Porque ya vamos teniendo una edad, yo tengo 65, ¿no? Y dentro de poco tengo 66 y para mí son la salvación el mantenerme en el mundo, ¿no? Esos son, yo creo que son los criterios fundamentales, ¿no? Luego, lógicamente, tienen que escribir bien. Luego, hay muchos que vienen con ripios, hacen frases, pues, muy de Twitter, porque es lo que está de moda, ¿no? Pero entonces tienes que ayudarles a que lo bonito en la tele es contar las cosas, es hacer un relato. O sea, es una manía para mí, es decir, el hablar del relato, ¿no? Se escribe poco y a veces nosotros tenemos que ser capaces, como se hacía en la radio antes, pues se decía crear escenas de la radio, era crear situaciones, que la gente en la radio se vea envuelta por una atmósfera que no ve. Bueno, pues aquí tenemos lo que se ve, pero ahora tienes que crear otra realidad que es con tu voz. Tienes que crear otra realidad, tienes que contar cosas que quizá las imágenes no lleguen a ella, ¿no? Y tienes que emocionar. Porque al final, mira, yo digo una cosa con la televisión, con los informativos también. No solo creamos conocimiento, dicho esto parcialmente, conocimiento de las cosas que pasan cada día, no en profundidad, no somos filósofos, no hay nada por el estilo, ¿no? Pero creamos esos conocimientos. Pero sobre todo, con la información en televisión, con lo que la gente ve, con lo que nos oye decir, etcétera, etcétera, lo que creamos son sensaciones. Y esas sensaciones, para crearlas, hay que tener esos elementos, ¿no? Las ganas de contarlo, la capacidad para hacer algo que otros no son capaces de hacer, Sargento Micó, o para crear algo literariamente que sea agradable y que le pueda gustar a la gente, que les pueda acercar a nosotros, ¿no? Y sobre todo acercarlos a la realidad. Pues nosotros tenemos que ver, yo en ese sentido nunca he sido una persona muy personalista, creo que esta es la primera entrevista que doy desde hace 15 años o cosas así. Yo no doy entrevistas. Para nuestros espectadores de Periodismo 2030, te lo agradecemos mucho, Pedro, ¿eh? Pero es verdad, no suelo dar entrevistas porque a veces pienso, bueno, pues realmente pienso lo mismo que pensaba entonces, poco voy a aportar realmente a las cosas, ¿no? Pues estás aportando una visión extraordinaria de pues eso, un compendio de conocimiento periodístico. Oye, pero mirad, Perdona, un momento. A eso voy, Fernando. Nos quedan 5 minutos y sé que Fernando tiene un montón de asuntos por rematar, porque ya lo conozco mucho ya, Fernando. Mira, me he enrollado una barbaridad, ¿no? Fernando, adelante, remata con el par de preguntas. A ver. Me voy a poner otra vez de pie y voy a andar. Voy a andar porque esto es una clase peripatética, como podemos estar viendo. Ha hablado Pedro de 65, 66. Yo tengo más que Pedro, soy mayor que Pedro. Perdona, esto es un valor. Que se sepa que un tipo como yo, que tiene 70 tacos, esté dando vueltas aquí para buscar un sonido mejor en una cafetería, pidiendo al camarero que quite el sonido, porque estoy aquí entrevistando a Pedro Piqueras, nada menos. Esto tiene mucha importancia. Periodistas es toda la puñetera vida, queridos alumnos. Toda la puñetera vida. ¿Qué es lo que ha sido Pedro Piqueras, al que yo conozco desde hace ni se sabe cuántos años, desde que yo era subdirector de informativos de Telecinco? ¿Te acuerdas? ¿Qué tiempo, Pedro? Estabas tú conmigo. Bueno, pues esto lo tienen que aprender, Pedro, o no. O la veteranía no es un grado también en esta profesión. Por supuesto. Pues yo creo que por eso hablaba antes de la comunicación.Nosotros debemos comunicar, la veteranía es importante, pero también tenemos que adaptarnos, como tú te estás adaptando. ¿Cuándo ibas a hacer tú una entrevista paseando por una cafetería? Pues hace 3 años yo no lo pensaba. Claro, por eso te digo, nos estamos adaptando. Y te estás adaptando a hacer esa entrevista con un teléfono móvil en la mano, ¿no?
Bueno, no, esto es un ordenador. Estoy con un ordenador. Un ordenador, fíjate, pero estás haciendo eso, es decir, nos estamos adaptando. Quiero decir que lo mejor que podemos hacer, mira, hoy me pedían una declaración para una fundación que es lo que de verdad importa, se llama, ¿no? Yo he dicho, lo que de verdad importa es la vida, ¿no? En la vida. Me importa la vida mía, la de los demás. Sobre todo en estos tiempos de coronavirus, imagínate lo que importa la vida, ¿eh? Que hay gente que estaba investigando. Mira, aquí está el metro del sitio donde estoy. Mira, aquí está. Hola, don Pedro. Muy bien, hola, encantado. O sea, esto es periodismo. Esto es periodismo, Pedro. ¿A que sí? ¿A que esto es periodismo? Sí. Y capacidad de adaptación, de verdad. O sea, que hay que vivir las cosas según nos llegan, ¿eh? No voy a hacer el típico chiste que si te caen limones, ¿no? Que es muy americano y tal, pero la vida va cambiando y adaptarse a los tiempos nuevos es fundamental. Si quieres vivir intensamente la vida. ¿Qué periodista íbamos a ser nosotros? Tú con 70 y yo con 66 que cumplo en mayo. ¿Qué periodismo haríamos si estuviéramos anclados en el periodismo que hacíamos entonces? En el periodismo que yo hacía en el diario Pueblo, en el de Emilio Romero en el 73. Todo ha cambiado radicalmente. Todo ha cambiado. Yo he participado mucho de cambios porque me ha gustado modificar los formatos. La calle que me he ido, ya me voy. Me vuelvo otra vez que se me acaba el wifi. Pues decía eso, me ha gustado cambiar formatos, buscar ideas y tal, y viajar, ver lo que se hace en otros sitios y luego pues idear cosas con gente o solo, ¿no? Pero todo iba en un camino, en el de la adaptación para vivir y para vivir de una profesión que es maravillosa y como decía antes, pues y creo que si volvieran a hacer volvería a ser esto, incluso con los errores, la verdad. Aquí lo tenemos que ir dejando. Eres un gran activo de la profesión, que lo sepas, Pedro, y que lo sepan nuestros alumnos. Eres muy bueno, tú eres un gran activo. Lo eres. Nos encanta os agradezco mucho este rato tan bueno, la verdad. Nos encanta esta charla contigo, Pedro, y además, mira, no sabíamos, ¿verdad? Yo al menos no sabía que llevabas tanto tiempo sin conceder una entrevista así en profundidad. Te agradezco muchísimo y esto queda aquí para la posteridad. Ha sido una lección improvisada, como casi las mejores, de periodismo de alguien que la puede dar, como es Pedro Piqueras, que lo ha hecho casi todo. Así que muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Por mi parte móvil. Un abrazo muy fuerte, Pedro, querido. Ha sido estupendo, de verdad. Que os vaya muy bien, sois estupendos. Gracias. Os recuerdo que nos podéis seguir en periodismo2030.com, os recuerdo que nos veis también en Twitter, en Instagram y en Facebook y como siempre, gracias a la Fundación AXA que nos ha permitido hacer esa encuesta que sabéis que pronto conoceréis en profundidad. Ya hemos ido dando algunas pinceladas y nos permite también hacer este tipo de encuentros que se agradecen mucho. Nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias, Pedro. Gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós. Vaya muy bien. Adiós.